Hoy Venezuela los necesita. Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, that's the one. Hossein Soleimani. We're all Soleimani. ¡Chile despertó! Oh God. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Bienvenidas a Panorama, un programa de Enviados TV con la realización de diversas comunicaciones. Como siempre seguimos hablando de temas recurrentes y actualidad en este programa, vuestra casa también. Hoy hablamos sobre Colombia y sobre Honduras. Ya hemos hablado en programas anteriores de estos dos países, Colombia, Suramérica, Honduras, Centroamérica, dos territorios que se encuentran en esta zona geográfica. No sin antes decir, y para continuar con el programa, nuestra solidaridad con todas las familias que han perdido un ser querido en esta pandemia. Igualmente nuestro reconocimiento a todas aquellas personas que han estado al frente del combate del COVID-19, sobre todo al personal sanitario que ha estado allá en la primera línea, incluso sin los materiales suficientes para dar respuesta a la situación que nos acaece en estos momentos. Y para el tema de hoy tenemos a dos personas invitadas. Tenemos a una lideresa afrocolombiana, a un líder hondureño, Catracho, que hace parte del colectivo LGTBI en su país. Yo antes, y con la venia de ellos, voy a dar unas pinceladas, sé que me riñe la producción y la realización, sobre todo el tema de Colombia. Como bien sabéis, Colombia firmó en el 2016 un acuerdo de paz con las FARC y el gobierno colombiano, esta guerrilla, una de las más antiguas de Latinoamérica y también creo que a nivel del mundo, a nivel mundial. Mas, sin embargo, este acuerdo se ha quedado en papel mojado según las instituciones a nivel mundial lo dicen, y lógicamente también la gente que se desmovilizó de las FARC. A día de hoy sigue en armas este grupo guerrillero, las mal llamadas disidencias. Y en este marco también decir, con lo que tiene que ver con la pandemia, en Colombia hoy hay 73.000 personas contagiadas, 2.400, casi 3.000 personas fallecidas. Se ha iniciado el proceso de desescalada o de reapertura. Han criticado al gobierno por la cuarentena, pero también por la misma reapertura. Hace pocos días se dio aquello que llamaron días sin IVA, aglomeraciones, y eso ha sido criticado por las personas que son expertas en el tema de pandemias. La reapertura de los aeropuertos nacionales se hará el 15 de julio y a nivel nacional y a nivel internacional seguramente que será a finales del mes de julio, a principios del mes de agosto. La corrupción galopa en este país con el tema de las ayudas sociales para atender a las familias vulnerables que han sido afectadas por el COVID-19. Hay alcaldes y gobernadores suspendidos por los robos millonarios de estas partidas. Existe el cartel del COVID denunciada por los medios nacionales. Hay un apagón mediático de la corrupción política, conocida en una parte por la ñeñe política, en la cual está involucrada el presidente actual del país, Iván Duque. El narcotráfico también campea a sus anchas. Se encontró un laboratorio de drogas en la finca del embajador colombiano en Uruguay. La vicepresidenta Ramírez, hay un escándalo mayúsculo porque ella hace 20 años pagó la fianza de su hermano que fue acusado por narcotráfico en Estados Unidos. Hoy día está en furor la serie Matarife, la cual es un recopilatorio periodístico de las supuestas acciones delictivas o delincuenciales del expresidente Uribe cuando inició su carrera política y también cuando era presidente, eso según la serie Matarife. Y lógicamente un tema que nos atañe hoy, que lo estaremos conversando, es el asesinato de líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia. Honduras, lógicamente también un país, como ya decíamos, centroamericano,
en el tema del COVID, 400 personas muertas, cerca de 3.000 personas contagiadas. Los sindicatos médicos denuncian el poco material sanitario que tienen para protegerse y atender a las personas infectadas. Los muertos se apilan en bolsas y en estado de descomposición en las morgues y otros sitios. La corrupción y el narcotráfico también son el menú del día en este país. El presidente ha sido acusado por un fiscal de Estados Unidos por recibir sobornos del narcotráfico. Su hermano ha sido capturado por este tema y también por el tráfico de armas. Las violaciones de derechos humanos, igual que en Colombia, son orden del día. Como sabéis, uno de los casos que más generó indignación a nivel mundial fue el de la líder indígena lenca, feminista y defensora del medio ambiente, Berta Cáceres, que luchaba por la construcción de represas en este país. Sobre la situación de derechos humanos y líderes sociales nos comentará, lógicamente, como decíamos, un líder social del colectivo LGTBI. Y como decíamos después de esta pequeña introducción, una lideresa afrocolombiana de la Asociación de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del Norte del Cauca. Ella es Paola Ararat. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros poder estar en estos espacios que nos permiten visibilizar las realidades territoriales por las que cruzan nuestros territorios y el mismo ejercicio que hacemos. Pues ahí está, bienvenida, muchísimas gracias, Paola. Y también el líder hondureño, como bien decía Catracho y él me corrige, representante del colectivo LGTBI de Honduras. Muchísimas gracias por estar, Néstor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí, siempre compartiendo nuestras vivencias y poder estar visibilizando todo lo que está pasando en nuestro país y bueno, también las acciones que estamos realizando para poder dar respuestas a estas problemáticas. Por cierto, Néstor, el día 28 de junio fue el Día Mundial del Día de la Diversidad Sexual, por tanto nos unimos a este día o a ese día y nos unimos a todos los días de la lucha y resistencia de los compañeros y compañeras del colectivo LGTBI. Y para entrar en materia ya, para entrar en el programa, yo voy a empezar con Paola, con la venia de Néstor. Paola, yo decía que tú eras parte del Consejo Comunitario de Comunidades Negras. ¿Esto qué es? ¿A qué se refiere? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuáles son las reivindicaciones? De manera concisa, breve, por favor. Ok, bueno, hago parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Es una asociación que articula 43 consejos comunitarios de comunidades negras en el norte del Cauca. Los consejos comunitarios son la forma jurídica como se reconoce las tierras de comunidades negras en el país, que es a través de la Ley 70 de 1993, a través de su capítulo 3, artículo 5, en el cual reconoce esta forma jurídica administrativa de administrar los territorios en cuanto a recursos, en cuanto a su administración de justicia, en cuanto a la delimitación del territorio, bueno, y en cuanto a las diversas formas de vida y de protección que tenemos en los territorios, ¿no? Entonces, esta es la forma jurídico-administrativa como se reconocen los consejos comunitarios y que en el norte del Cauca hoy, de los 13 municipios que tiene esta subregión, porque el departamento tiene 7 subregiones, el norte del Cauca cuenta con 13 municipios. Esos 13 municipios, en 10 municipios, pues hay comunidades negras y cada uno de esos municipios, pues hay consejos comunitarios donde se articulan para la protección y la defensa del territorio como pueblo negro. Ha quedado concisa esa respuesta. Néstor, ¿tu organización a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es el hito importante que realiza en Honduras y en tu zona específicamente? Sí, bueno, Honduras Diversa justamente nace el año pasado, tenemos un año. Justamente nace por iniciativa de jóvenes LGTB porque veíamos que en otros espacios no teníamos como que tanta participación. Entonces, Honduras Diversa nace con ese sentido, de poder involucrar a los jóvenes LGTB en la participación de las políticas públicas, de poder empoderarlos en diferentes temas, como en Procuraduría de Derechos Humanos, Defensoría, Litigio Estratégico, Participación Ciudadana y Colectiva. Trabajamos generando metodologías innovadoras para el cambio social. De igual manera, impulsamos dentro de nuestras redes sociales diferentes cursos formativos para que los jóvenes puedan entender y puedan poder empoderarse en esos temas. También de igual manera trabajamos en la Defensoría de los Derechos Humanos y nuestro principal reto actualmente es el poder involucrar a los jóvenes LGTB en la Política Nacional de Juventud.
Bueno, queda ahí entonces ese poder de la palabra, ¿no? Las redes sociales marcan la juventud, te vemos ahí que estás justamente en eso. Olé por el trabajo que venís realizando. Paola, la situación política del país específicamente en el norte del Cauca, ¿cómo está? ¿Cómo es eso ahí ahora? Bueno, la situación política del país pues, es muy compleja, puesto que el norte del Cauca es un territorio que tiene una gran diversidad cultural, pues en él encontramos comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades negras, comunidades y también mestizos, ¿no? Entonces, para iniciar, pues hay esta gran diversidad intercultural, pluricultural, que incluso la misma Constitución política la reconoce. Luego, pues tenemos un territorio así con una que es muy geoestratégico, es decir, tiene salida al Pacífico y tiene, bueno, esta que constituye como una diversidad de conexiones para esta subregión. Y pues también hay un territorio muy rico en oro, en otros minerales, hay una producción muy importante también de las diferentes comunidades en cuanto a la agricultura. Entonces digamos que todas estas riquezas que tiene pues la subregión y esta diversidad que tiene, pues asimismo se ha ido proliferando y reestructurando pues muchísimos grupos armados, ¿no? Como usted lo comentaba ahora, en el 2016 hubo un acuerdo en que las comunidades todos esperábamos que la situación iba a ser diferente, pero la situación se ha recrudecido en cuanto a que ha habido reconfiguración de diferentes grupos armados, ha habido un aumento exponencial de los cultivos de uso ilícito y hay una respuesta del Estado de negación frente a un conflicto que se vivía ahí, pues una disputa por el control territorial entre los diferentes grupos armados. Y por otro lado, la respuesta institucional es militarización, ¿no? Entonces tenemos un territorio con una diversidad de grupos armados, un territorio muy militarizado, en el que las comunidades pues estamos constantemente pues en medio de esta guerra y estos conflictos que terminan pues poniendo la situación aún más profunda. Hay unos niveles de desigualdad muy fuertes y digamos que la no respuesta oportuna del gobierno en cuanto a servicios, en cuanto a vías de comunicación, etcétera, varias cosas, entonces permite que se vayan profundizando pues los niveles de inequidad que tenemos en la región y asimismo pues poniéndose aún más grave los distintos problemas en cuanto a conflicto y la disputa por el control territorial por los diferentes grupos armados y las mismas persecuciones y los daños que incluso hacen la militarización que hay en el territorio hacia el ejercicio y la defensa como líderes sociales y al ejercicio de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, pues es una situación que parece que los esfuerzos no son suficientes para aclararse, ¿no? No hay una política que permita a la fecha dar una respuesta diferente, que no sea una respuesta de guerra. Néstor, en Honduras el conflicto social que está en el país, ¿cómo afecta a vuestra organización o al colectivo LGTBI, sobre todo el tema de jóvenes? ¿Qué es lo que estáis trabajando vosotros? Justamente en Honduras las principales víctimas de violencia somos los jóvenes en general. Uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, que es uno de los más afectados también, es el grupo del colectivo LGTBI, que somos nosotros los que siempre andamos en todas las manifestaciones, los que somos criminalizados por el gobierno, los que somos perseguidos, los que somos amenazados. Entonces, nuestro mayor peligro viene del gobierno y tiene nombre, que se llama Juan Orlando Hernández, de quien el 85% de la población nacional en Honduras pide la renuncia porque sabemos que está metido en casos de corrupción. Sabemos que su hermano está acusado en Nueva York justamente está esperando la sentencia por narcotráfico y tráfico de drogas y armas hacia el gobierno de Estados Unidos. De igual manera, la semana pasada, dos capos narcotraficantes de Guatemala acusan a Juan Orlando Hernández de haberle brindado $1 millón para su campaña política en el año 2017. Y el problema de Honduras viene desde el año 2013, desde la destitución de los magistrados, que también fue hecha por el actual presidente Juan Orlando Hernández, luego su gane de facto en el año 2004.
y luego su reelección, que fue promovida por estos mismos magistrados que fueron puestos por él ante la Corte Suprema de Justicia, y el gane de facto también del año 2017. Hemos visto también cómo han saqueado a diferentes instituciones estatales que vienen a dañar la salud, la educación. Hemos visto cómo han saqueado el ENE, el SANA, el Seguro Social, y esto viene a atentar contra la población nacional. Actualmente están cometiendo un genocidio, ya que Honduras ha aprobado el presupuesto de Centroamérica más grande en toda la historia para contrarrestar el COVID, y vemos que lo que nos dan son carpas. Se supone que son hospitales móviles, pero son carpas para celebrar cumpleaños como los que celebramos en Latinoamérica, que parece que son carpas de 15 años. La gente se está muriendo en la intemperie, está en el suelo, no tienen oxígeno. Se gastaron más de 45 millones en hospitales móviles donde no se sabe si están, porque la empresa a la que le hicieron esta compra ha desmentido la compra. Entonces el dinero son más de 50 millones de dólares que están perdidos. De igual manera se han invertido dinero en compra de equipo médico, que al final cuando llega al país resulta que no sirve. Por ejemplo, tenemos el caso de los ventiladores, que se invirtió 2 millones de dólares en una empresa americana, y cuando los ventiladores llegaron al país resultó que no funcionaban y que no se adaptaban a las necesidades inmediatas. Entonces el Partido Nacional está cometiendo un genocidio contra la población nacional. Ellos son los principales culpables de que la gente en el país esté muriendo. Bien, la corrupción entonces campea, como ya decíamos al inicio de la introducción del programa, en América Latina, y en este caso en Colombia y en Honduras. El cartel de COVID que está en Colombia, lo que tú ahora mencionas, justamente pasa en el resto de países latinoamericanos. Aquí en Europa algunas cosillas muy pequeñas, pero también han pasado, ¿no?, en el tema de la corrupción. Paola, tú comentabas algo del tema del control territorial en Colombia, en vuestros territorios. Me imagino que lógicamente con el tema del COVID pues será mucho más acucioso el tema del control territorial por parte de los grupos armados, aprovechando ese tema. ¿Cuál es la estrategia que han seguido ustedes? Entiendo que tenéis un colectivo que es la Guardia Cimarrona, ¿no?, que hace también control territorial de cara justamente a contrarrestar lo que hacen los grupos armados al margen de la ley. ¿Nos puedes explicar en un minutico cómo es esa cuestión? Sí, frente a la expansión pues, del COVID, también teniendo en cuenta que tenemos pues, unas comunidades que carecen de servicios, que tenemos un primer puesto de salud a kilómetros, a distancias. Lo que se hizo desde la organización fue a través de la Guardia Cimarrona, que está conformada por hombres y mujeres que de manera pacífica y salen a hacer los controles territoriales, es decir, que han instalado varios puntos en entradas estratégicas donde pues se hace como un control de bioseguridad, se controla que efectivamente las familias puedan permanecer en sus viviendas, ¿no?, que las familias pues no se estén desplazando, y más teniendo en cuenta que tenemos también una gran cantidad de familias en Cali, entonces, y en otras ciudades urbanas. Entonces, bueno, algunas de las cosas que se han acordado es como cada familia se mantiene donde está para controlar y disminuir los riesgos, sabiendo que tenemos un sistema sanitario sin capacidad. Entonces, así como la Guardia Cimarrona, igual que otras guardias, han instalado puntos de control, y lo que se hace es un proceso de desinfección de los vehículos, de las mismas personas, y efectivamente también se mira que el día que la persona salga a abastecerse, pues ese es el día que le toque, porque en Colombia se implementaba algo que se llama el pico y cédula. Entonces, si la cédula termina en 3, pues ese es el día que se puede salir a abastecer, el día que la cédula termine en 3. Y bueno, como la situación ha sido pues muy compleja también en cuanto a los grupos, es decir, los grupos también emitieron sus reglas, dando, por ejemplo, tiempos, que las comunidades, las tiendas rurales solo pueden estar abiertas de 8 a 2, o que las personas no se pueden estar movilizando porque pues literalmente los van a matar, y pues así ha sucedido, ¿no? Así ha sucedido en varias comunidades donde, bueno, estaban unas personas afuera de la casa y les tiraron artefactos explosivos y murieron 3. Luego en otra comunidad también hicieron lo mismo con una familia donde muere el niño de 5, donde muere una bebé de 9 meses, muere con el papá inmediato,
y luego muere la hermanita que quedó herida de 5 años, ¿no? Esto, bueno, por un lado viene a complejizar más la situación porque ellos también imponen sus reglas, es decir, que no pasamos solamente una crisis sanitaria, sino una crisis humanitaria también. Y por otro lado, pues también la policía ha causado la muerte de varias personas y entre ellas la de Anderson Arboleda, ¿no? Que bueno... Un joven, ¿no? Un joven de la comunitaria, sí. Sí, un joven negro que por estar también a unas distancias de su vivienda, pues lo cogió a bolinillazos y terminó el joven asesinado. Entonces, bueno, frente a la situación del COVID, sí es verdad que la situación está muy compleja en nuestra región. Es un doble confinamiento, ¿no? Por la cuarentena y por los grupos al margen de la ley, más también la policía, las fuerzas públicas, ¿no? Sí. Néstor, ¿cuáles son los principales hitos de lucha del colectivo LGTBI en Honduras? Ya tú mencionabas algunos de tu colectivo, pero ¿cuál es lo que ha trascendido a la fecha de hoy de esa resistencia, de esa lucha del colectivo? Sí, bueno, la lucha del colectivo LGTB en Honduras empieza desde el año 85, dando respuesta a lo que era la infección, la pandemia del VIH en aquel entonces. Luego en el año 2004, las 3 primeras organizaciones obtienen sus personalidades jurídicas y es aquí cuando ya empieza la lucha más política del colectivo LGTB. Actualmente se está trabajando para presentar a lo que es el gobierno, al Congreso Nacional, una ley para la igualdad y equidad donde se prohíbe la discriminación hacia los 10 grupos en situación de vulnerabilidad. Esta ley es impulsada por el colectivo LGTBI. De igual manera se está impulsando la ley de identidad de género porque sabemos que es necesario que el gobierno reconozca a las personas trans tal y como son y con su nombre asumido. Nosotros, como comentaba anteriormente, estábamos trabajando con la Política Nacional de Juventud para poder involucrar a las juventudes diversas en todos los programas sociales de gobierno, principalmente también vincularnos con el Instituto Nacional de la Juventud, aprovechando que nos están brindando este espacio. Pero sí que también preocupa ese doble discurso que tiene el gobierno con diferentes secretarías, como por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, porque siempre está como que diferentes organizaciones tienen acuerdos firmados, incluso algunas de ellas están consideradas espacios seguros para población LGTB, pero vemos que siempre estamos como que en este dime que te diré y al final no se avanza en absolutamente nada en la agenda política. Hemos visto y se sigue trabajando las recomendaciones que le han hecho al Estado de Honduras mediante el examen periódico universal y las recomendaciones que le ha dado la Corte Interamericana del Estado de Honduras, de la cual el Estado de Honduras ha sido incapaz de cumplir tan siquiera máximo, no ha cumplido ni 5, más de 33 recomendaciones que tiene actualmente en el examen periódico universal, únicamente ha cumplido 5 y son de forma general. Una de ellas es el Mecanismo Nacional de Protección, que no funciona para nada porque no tiene un presupuesto específico. Las personas que trabajan ahí son empleados de gobierno que únicamente pasan haciendo tuitazos y comentando fotos en Facebook y no te dan las medidas cautelares. A menos de que seas un líder muy grande, a menos de que seas parte de una organización demasiado grande, pero el problema es que si sos de una organización pequeña o si sos un activista, no te las dan. No son ni capaces de darte un carnet de medidas cautelares y lo único que me dieron en mi caso fue un enlace policial, que como puede llegar, no puede llegar en una situación de riesgo que tenga. Entonces vemos que lo que necesitamos trabajar en el país es la parte política, también necesitamos trabajar mucho la parte social, sensibilizando, educando y promoviendo políticas integrales para la prevención de la discriminación. Bien, seguimos en Panorama, un programa de Mirao Sube con la realización de diversas comunicaciones. Estamos con 2 personas lideresas, una de Honduras y otra de Colombia. Y los dos venís mencionando, ¿no?, lo que venís haciendo cada uno en vuestro territorio, en vuestro país, defendiendo los derechos humanos, defendiendo el territorio, defendiendo el colectivo LGTBI. Y mencionáis un poco las dificultades que tiene cada uno al hacer esa labor, ¿no? En Colombia y en Honduras esa labor cuesta hasta la vida, ¿no? Ya hablando en lo personal, que también es colectivo, ¿no?, me lo dirás tú mejor Paola, ¿cómo os afecta esa violencia a Paola y a Néstor, esa violencia social, política, económica, religiosa y cultural por hacer vuestras labores como líderes sociales? Paola. Bueno, es una violencia que extermina, ¿no? Una violencia que ha venido acabando con nuestros pueblos, acabando con nuestro ejercicio, acabando con nuestra reivindicación de buen vivir,
pues nuestros ejercicios están en el marco de la protección, en el marco del cuidado, en el marco de una construcción de sociedad, en el marco de una construcción de paz, ¿no? Y pues frente a esos cuidados determinantes de protección y de reivindicación de nuestros derechos, porque hay una sistematicidad de negación a nuestros derechos, ¿no? Las políticas son excluyentes en nuestro país y hay pues un racismo estructural que se impregna en cada una de las acciones que se hacen, y pues así como en cuanto a la titulación colectiva, por ejemplo, tenemos nuestros territorios sin titulación colectiva, tenemos muchísimos territorios donde se ha venido perdiendo la tierra, ¿no? La tierra que hace parte de ese gran territorio donde encontramos pues las diferentes formas de vida y esas políticas que terminan pues exterminándonos en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo social, en cuanto a cada una de los diferentes aspectos que nos permiten vivir una vida digna, ¿no? Entonces pues es una lucha muy grande porque las mismas personas que están ahí para administrar pues las diferentes entidades que conforman el Estado no reconocen en cuanto a esas acciones con daño que hacen, ¿no? Y de luego que es un ejercicio muy fuerte entre tratar de hacerles entender que tienen unas políticas excluyentes que no permiten hacer una construcción y una participación colectiva, y pues desde ahí las tantas afectaciones que tenemos, afectaciones y las diferentes amenazas que se dan. Hay una situación que viene pasando y que cada día se agudiza más, y es que hay una discriminación en cada uno de los aspectos, ¿no? Entonces, dicen que no pueden ir a este territorio porque es una zona roja, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es una zona roja, no pueden ir y estigmatizan el territorio, pero luego entran las grandes empresas y esas sí pueden desarrollar, esas sí crean los grandes proyectos, y para ellos sí no es zona roja, ¿no? Entonces, bueno, son todas estas políticas que nos vienen pues exterminando nuestro ejercicio como pueblos étnicos en la región, ¿no? Que no hay un respeto ni una comprensión. Entonces el trabajo frente a este ejercicio se hace muy complicado porque para iniciar hay un diálogo, y cuando se logran esos diálogos hay unos acuerdos, pero luego esos acuerdos se vuelven difíciles de cumplir, o sea, todo se queda en la ruta de la ruta, no hay una respuesta eficiente y oportuna frente a las distintas problemáticas que tenemos y que presentamos. Es decir, la negación se convierte en desplazamiento, en asesinato de los líderes sociales, y con ello conlleva, lógicamente, a la comunidad. No existe una comunidad y, por tanto, hay apropiación del territorio por los intereses económicos de quien corresponde, ¿no? Y en este mismo sentido, Néstor, en el caso vuestro, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo lo vivís vosotras? Pues lo vivimos con un 95% de impunidad en el país. El Ministerio Público es incapaz de dar respuesta y de presentar pruebas ante los tribunales de sentencia. Lo vimos como el presidente Juan Orlando Hernández fue quien paró el caso de Berta Cáceres. Él paró toda la documentación se perdió, no se sabe cómo se perdió al Ministerio Público. Pues él estaba implicado en ese caso junto a la familia Tala, que es una de las familias más poderosas del país, poderosas porque tienen dinero. En Honduras, si tienes dinero eres poderoso. Los demás defensores vivimos toda esta violencia con persecuciones, amenazas, ataques, no solamente ataques hacia nosotros, sino que también ataques hacia nuestros familiares, ataques hacia nuestros amigos, porque esa es la manera en cómo nos dañan, esa es la manera en cómo nos quiebran. Y lo vemos representado ahorita en lo que empezó a ser vigente a partir de este 25 de junio, el actual nuevo Código Penal, que viene a dar persecución a todas las organizaciones y a todos los liderazgos y defensores sociales. ¿Por qué? Porque el Estado viene a criminalizar todo el trabajo que realizamos, viene a criminalizar toda la veeduría social, viene a ponernos multas de 5 millones de lempiras por querellas.
Si hablamos en contra de ellas, si no tenemos pruebas, nos van a querellar con $5 millones. De igual manera, ese código penal es el código de la impunidad porque viene a reducir las penas por narcotráfico, por corrupción, viene a limitar la extradición. Este código penal viene a reducir las penas por violencia doméstica, por violencia sexual. En Honduras tiene mucho más peso que matar a un animal, te dan una pena mucho más grande que asesinar a una mujer. Con esto no quiero decir que los animales, su vida no valga menos, pero en Honduras tiene más peso la vida de un animal que la vida de una mujer. Entonces, más de 100 organizaciones a nivel nacional, en conjunto con el Consejo Nacional Anticorrupción, nos hemos estado oponiendo a este Código Penal de la Impunidad porque sabemos que viene a criminalizar a todas las organizaciones de sociedad civil y no solo a los defensores de derechos humanos, también viene a criminalizar a la cooperación internacional que financia estas organizaciones. Bien, se ve entonces ahí lo que tú estás comentando, el racismo estructural que también se vive en esos países, lógicamente a lo mejor ya hace parte de toda la política, ¿no? Para poder delegitimar a todo un proceso organizativo y por tanto a sus comunidades y lógicamente a los líderes sociales, lideresas y defensores de derechos humanos que son asesinados justamente por lo que estáis haciendo vosotras. Y la segunda pregunta viene la pregunta que viene ahora vendría en relación con ello, ¿no? Estáis justamente aquí en Euskadi, en Euskal Herria, en País Vasco, Comunidad Autónoma Vasca, en España, en Europa, por defender los derechos humanos, por defender el territorio, por defender los derechos del colectivo LGTBI. En el caso de vosotros dos, estáis aquí en el programa de protección temporal de defensores de derechos humanos de gobierno vasco, Paola por Emigrados Sin Fronteras, Néstor por Aldarte, un programa liderado por SEAR Euskadi, ¿no? ¿Qué ha significado para vosotros, de todo lo que venís comentando, a nivel político, a nivel organizacional y a nivel de redes y alianzas políticas este programa? Bueno, decir que es un programa muy importante y todo el trabajo que se viene impulsando desde el gobierno vasco, desde la coordinación de SEAR Euskadi, desde Emigrados Sin Fronteras. Este programa pues, nos ha permitido el fortalecimiento de redes, ¿no? Nos sigue permitiendo también esa resiliencia que se hace en el territorio, esa resistencia que significa que estamos resistiendo pero que no estamos aguantando y por eso mismo seguimos fortaleciendo los ejercicios de lucha y de defensa y estrategias como estas, programas como estos pues nos permiten seguir avanzando en todo ese proceso de la lucha, en todo ese proceso de conocer nuevas redes también que nos permitan acompañar todo ese ejercicio, ¿no? Que nos ayuden a acompañar todo ese ejercicio de defensa y cuidado del territorio el que hacemos y desde ahí que ha sido muy importante, ¿no? Conocer también otras visiones, conocer también pues toda esa solidaridad que hay en cuanto a nuestros procesos y el entender desde luego toda la problemática por la que pasa nuestro territorio, ¿no? Desde ahí que se hace muy importante y pues las diferentes también apoyos que nos han dado, es decir, acabamos de tener un informe de defensores por el relator de derechos humanos de las Naciones Unidas donde se desconoce y el gobierno colombiano no acepta la realidad de lo que se presenta ahí, pero bueno, esa negación sistemática que se viene teniendo hacia las realidades, pues es lo mismo, es lo que hace que se agudice más la situación, ¿no? Entonces, desde ahí, pues todo ese acompañamiento y toda esa fuerza para visibilizar que no estamos en paz, que se firmó un acuerdo entre actores y que es un acuerdo que se incumplió de forma integral y que por ese mismo acuerdo pues la situación llega a agudizarse y que todo ese ejercicio que se va realizando desde aquí pues ha permitido también, digamos, visibilizar un poco la situación por la que pasan nuestros territorios, así que de nuestra parte pues agradecer mucho y pedir que nos sigan acompañando porque necesitamos efectivamente avanzar hacia ese ejercicio de una tranquilidad, ¿no? de un diálogo entre los diferentes y no avanzar en ese ejercicio de fortalecimiento de las armas, porque eso es lo que está pasando. Acaba de llegar una unidad a nuestro país, unas tropas estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, estas situaciones se van agravando más. Y en la medida de que
nos puedan seguir acompañando en visibilizar pues toda esa situación. Es muy importante. Néstor. Que Paola me ha dejado sin palabras. El poder de la oralidad, ¿no? El poder de los movimientos sociales. Sí. Demasiado agradecido, la verdad, con todas las organizaciones colaboradoras del programa, principalmente con CER, Aldarte, Mugarid y Emigrados. Creo que nos han dado un acompañamiento increíble durante todo este proceso. No nos hemos sentido para nada solos, aún estando en pandemia. Creo que ha sido un proceso como que muy bonito porque incluso nos hemos reconocido a nosotros mismos, hemos aprendido a valorar nuestro trabajo, hemos aprendido a saber que lo que estamos haciendo en el país está bueno y que por estar haciendo cosas buenas, los malos nos están persiguiendo. Eso es cierto. Y bueno, todo esto nos motiva a seguir resistiendo, como decía Paola, a seguir perseverando en la lucha, a llevarnos nuevas ideas, nuevas estrategias, para poder complementar todas las luchas sociales que tenemos en el país, independientemente sea la lucha estudiantil, como la lucha LGTB, como luchar por los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas y negros. Creemos que todas las luchas son igual de importantes y de tendencia diversa. Manejamos y apoyamos cualquier diversidad de luchas. Y bueno, también el acompañamiento, como comentaba Paola, creo que es importante de poder seguir construyendo estas redes de apoyo. Porque bueno, que como jóvenes en nuestros países quizás no la tenemos. Nosotros en nuestro caso no la tenemos porque los procesos en nuestro país son demasiado adultocentristas, entonces no se toma mucho la participación de los jóvenes, y eso que somos el 60% de la población nacional, somos quienes podemos cambiar el país. Cuando nos lo propongamos podemos poner un presidente, podemos cambiar la Cámara de Diputados si es posible. Únicamente los jóvenes nos tenemos que organizar, empoderar y construir una Honduras más justa, más diversa y equitativa. Bueno, pues que hace mensaje reivindicativo, ¿no? Del derecho del territorio, de la defensa de la tierra y también, lógicamente, de la defensa de las libertades, de la construcción de políticas desde los colectivos LGTBI en Honduras y en Colombia, desde la comunidad afrocolombiana. Muchísimas gracias, Paola, Néstor, por estar con nosotras. Esta siempre será vuestra casa. Y un mensaje creo que queda también ahí, que habéis dicho los dos. El programa de protección de gobierno vasco de defensores y de derechos humanos es una casita de refugio para el caso de vosotras, ¿no? Que venís y que ojalá pues se siga manteniendo a través del tiempo para otras personas que lo necesiten y lo requieran. Y a vosotras, muchísimas gracias por estar con nosotras. Esta también vuestra casa. Nos veremos en una próxima ocasión, un nuevo programa de Panorama de Mirados TV con la realización de Diversa Comunicaciones. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Agur, agur.